El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón posee un banco de germoplasma hortícola con aproximadamente 17.000 semillas. De ellas, más de 250 muestras han sido recolectadas en la provincia de Teruel desde los años 80. Un proyecto liderado por la investigadora Cristina Mayor trata de valorizar este patrimonio hortofrutícola para que se conozca y llegue a los agricultores, que son quienes pueden cultivar estas variedades y evitar que se pierdan. La judía de Muniesa es un caso de estudio dentro de este proyecto que pensamos que es muy interesante. Por un lado, porque es un cultivo muy tradicional en la zona, tenemos documentación que ya nos dice que hace más de 200 años que se está cultivando en Muniesa. Por otro lado, otra cosa también muy interesante es que se trata de un cultivo de secano, lo que no es muy habitual en este cultivo, y además pues tiene un reconocido prestigio en la zona, sabemos que es bueno y que la gente lo aprecia mucho. Por eso apostamos por hacer este caso de estudio dentro del proyecto global, que lo que busca es poner en valor pues, las hortalizas y las legumbres que tenemos en el banco. Una vez recolectada la judía, vuelve al laboratorio para realizar las pruebas que les permitan analizar su calidad nutricional. Hemos podido comprobar en qué rango de valores de proteína, de fibra alimentaria, de hidratos de carbono, de grasas y de minerales se encuentran estos cultivos. Cristina hoy viaja a Muniesa, en la comarca de las Cuencas Mineras. Allí le espera Félix, un agricultor con el que lleva más de 10 años colaborando. Desde que él entregó las primeras semillas de esta variedad para que formaran parte del banco del CITA. Esta judía blanca consta de toda la vida, de siglos y siglos. Digamos que esto llevaremos aquí en la época, bueno, ya esto en la época de Carlos IV ya estaban aquí. Y entonces aquí, cuando se retiraron los montes, cuando no había cebada para las caballerías, para labrar, sin embargo en todas las casas había judías. Nosotros, hace 4 años, sembré, porque se cría en secano, la sembré y como no llovió nada, no nacieron. Y el año pasado se me las comieron los corzos que estaban en el monte. Esta parcela, después de que ha nacido la mata, ha llovido 14 litros. 14 litros de pluviometría ha tenido julio, agosto y septiembre. Porque ya me parece que fue para el 22 de septiembre ya empezamos a arrancar. Con esa pluviometría se han criado. Gracias a la colaboración con el CITA, durante el cultivo se ha realizado un control fitosanitario. Además, se ha mecanizado la siembra de la judía y esperan hacer lo mismo con el proceso de selección del grano, hasta ahora manual. Este es un proyecto en el que la familia Yus ha puesto mucha ilusión y mucho trabajo. Víctor, el hijo de Félix, ha tomado el relevo de su padre y por fin este año va a comercializar la judía de Muniesa. La culpa de esto lo tiene Cristina, que ha sido la impulsora de todo esto. Desde aquí, desde nuestra casa, le damos las gracias a Cristina por ayudarnos en todo este proyecto, del cual ya llevamos, pues ya te he dicho, varios años, y este año ya ha sido el año que hemos decidido pues, salir al mercado con nuestra marca Casa Yus, pues eso, pues a vender. Pues bueno, hemos pasado de casa de ser un autoconsumo a ver si podíamos dar un valor añadido a un producto que teníamos aquí nuestro. Nuestra idea es, bueno, pues crecer, pero crecer hasta cierto punto, no tener que a una producción industrializada. Queremos una producción de sobre unos 2.000 kilos, una producción que podamos llevar desde casa, con un control de calidad exhaustivo y de trazabilidad igual de exhaustivo o más.
Muchas veces estas variedades no se recuperan no porque no vayan a ser rentables o no vayan a poder suponer un complemento de renta a un agricultor, sino porque no existe gente que las cultive. En este caso sí que existe una familia, la familia Lluch, que desde el principio se han implicado mucho en este proyecto. Pues Félix ya ha conocido la variedad de siempre, pero además ha sabido también transmitir esta pasión por esta judía a su hijo, a Víctor. Entonces, pues aquí ya tenemos un relevo generacional. A través de este proyecto, pues lo que hemos intentado es que esta judía, que hasta ahora pues estaba produciendo a nivel de autoconsumo, haya podido tener una proyección comercial. Este año va a ser el primer año que se va a comercializar y haya podido llegar finalmente al consumidor, con lo cual hemos cubierto pues toda la cadena, desde la semilla que tenemos en el banco hasta que esta variedad pueda llegar al consumidor. Como investigadora, pues supone un gran orgullo, una gran suerte poder ser partícipe pues de todo este proceso. Pero Cristina no se puede ir de Muniesa sin probar un buen plato de judías cocinadas según la receta tradicional de las judías de ayuno. Las judías están en remojo desde la noche anterior y ahora se le pone media cebolla, el aceite y 2 cabezas de ajos. Y luego, cuando están a medio cocer, les pongo un poco de azafrán. Y la hojica de laurel, ¿ves? 2 dedos por encima de las judías. Y les cuesta cocer pues unas 2 horas y media, 2 horas a 2 y media. Todos estos del cita, el caso es que dice Cristina, oye, ¿nos haríais una cata de judías? Digo, hombre, ¿cómo no? Dice, pero es que somos muchos. Y vinieron todos, pero es que no me acuerdo de los nombres. No querían más que judías, ¿eh? Se comieron 2 o 3 platos cada uno, alguno de 3, ¿eh? Ay, si me oye luego dirá, mira esta, que es que yo no sé quién fue, uno de ellos, que le gustaron mucho.